Bueno, voy a hacer un acodo aéreo a este mandarino. De hecho es la primera vez que hago un acodo aéreo, así que vamos a ver cómo me queda. Y voy a hacerlo utilizando esta rama que está aquí. En esta rama que ven aquí, en esta posición, pues la voy a cortar. Porque de hecho también pensaba hacer una poda al mandarino, así que esa era una de las ramas que iba a cortar. Así que ya que la voy a cortar, pues voy a aprovechar mejor para hacerle entonces el acodo. Y voy a hacerlo utilizando pues una macetita vieja que tengo ahí. Así que vamos a ver entonces cómo me queda y vamos al procedimiento. Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar el área donde vamos a poner la maceta. Es decir, vamos a quitar todas estas espinas que están aquí de la rama y vamos a pelar esta parte de aquí, es decir, quitarle un pedazo de corteza para entonces colocar el acodo en esta parte de aquí. Así que vamos a hacerlo. Bueno, ahora vamos a preparar la maceta. Yo tengo esta que ya estaba rota en realidad, así que voy a aprovecharla. Y bueno, está rota aquí de un lado, así que solamente me faltaría cortarla por aquí. Vamos a ver si con esta tijera la puedo cortar. Está dura. Mejor vamos a hacerlo con la navaja esta, porque la tijera no me sirvió. Ahí está. Y este agujero vamos a abrirlo un poquito más porque la rama donde lo vamos a poner creo que es un poquito más gruesa que este agujero. Así que vamos a abrirlo un poquito más. Listo, así queda. Al final tuve que hacerlo con la navaja porque la tijera en una parte ahí pues no me dejó seguir cortando. Así que lo corté con la navaja. Y el agujero pues ya es lo suficientemente grande que quepa, para que quepa la rama. Ahora sí tengo que abrirle unos agujeritos aquí para después que lo coloque amarrarlo con unos alambres para que no se abra, ¿no? Entonces le abro unos agujeritos aquí y otros agujeritos acá. Ahora vamos a colocar la maceta. Así que ahora en esta abertura que le hicimos, vamos a meterlo de esta forma, la maceta en la rama. Es al revés, ¿no? Metemos la maceta en la rama. Y ella queda de esta manera. Y le ponemos con la ranura allá. Así que ahora lo sujetamos con algunos alambres. Y bueno, ahora que está listo, solo es cuestión de llenarlo con el sustrato. Aquí preparé algo de tierra con algo de compost y lo voy a echar entonces en esa maceta y lo voy a llenar hasta arriba. Aquí tengo a mi amigo acompañándome haciendo esta labor. Moy, saluda a la cámara. ¿No quieres saludar? Creo que es tímido. Bueno, vamos a llenar la maceta. Y bueno, ya está listo la maceta colocada en la rama del mandarino. Así que ahora, bueno, voy a regarlo un poco
y procuraremos mantenerlo siempre hidratado. Y bueno, la lluvia seguro va a ayudar mucho a mantenerlo húmedo. Y bueno, esperaremos unos 2 meses y medio y vemos para ver entonces qué nos resulta. Bueno, de este árbol de guanábana fue de donde me caí. Y bueno, yo estaba aquí arriba trepado en una escalera y pues la escalera se movió y me caí. De hecho me sujeté de la rama que estaba injertando, que estaba aquí quieta. Y bueno, la rama no me aguantó y se partió. Me agarré de ella y se partió. Y quedé colgado de cabeza, guindado de un pie. Miren, de este árbol de limón yo le hice 2 acodos. Ese que ven allí y el otro que ven allá al fondo. Pero ahora el árbol por alguna razón tiene esta rama que prácticamente está arrastrando el suelo. Así que prácticamente la voy a tener que cortar. Pero lo que voy a hacer es que para poder aprovechar la rama, pues lo que haré es que le voy a hacer un acodo también pues a esta rama antes de cortarla, y así pues obtengo 2 beneficios en uno. Corto la rama para que no estorbe y obtengo otra nueva plantita de limón. Ya el acodo del mandarino tiene 7 semanas. Y bueno, cuando utilizamos macetas así que no son translúcidas, pues es un poquito difícil darnos cuenta si realmente pegó. Pero bueno, como esta tiene varios huequitos, si vemos aquí abajito en este huequito, vemos como que se está asomando una raíz. Y de hecho acá en este otro huequito, pues como que también se asoman unas raíces allí, ¿no? Pero bueno, si a las 7 semanas ya vemos que ahí se están asomando raíces, pues es muy probable que en mucho menos tiempo ella empezó a sacar raíces, y posiblemente hasta podríamos cosecharla pues antes de los 2 meses que les había mencionado antes, ¿no? Pero de todas maneras yo voy a esperar las 8 semanas para verificarlo realmente si tiene bien sus raíces, y entonces procederemos a cosecharlo, es decir, a cortarlo del árbol. Bueno, ya se han cumplido los 2 meses desde que hicimos el acodo en este mandarino. Y bueno, y ya estoy bastante seguro de que el acodo pues está listo y ya pegó. Y más que nada lo sé porque ya por estos agujeritos se están asomando varias raíces. Así que eso es indicio de que pues prácticamente el mandarino, pues el acodo más que nada, pues ya pues pegó. Pero de todas maneras, para estar seguros, pues yo les voy a quitar la maceta para mostrarles entonces y puedan ver ustedes las raíces, o más bien veamos las raíces juntos porque quiero ver también cómo quedó, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es que primero lo voy a cortar, porque la verdad estoy bastante seguro de que está listo, así que lo voy a cortar primero. Y después vamos a abrir la maceta para verlo por dentro y ver cómo está, para entonces después sembrarlo en una maceta. Y después le haremos una ligera poda que creo que va a ser necesaria para que él entonces agarre más fuerza.
Bueno, ya está plantado mi arbolito de mandarina que saqué por medio de un acodo aéreo. Así que ahora ya solamente falta esperar a que saque nuevas ramas y nuevas hojas. Por lo pronto lo que vamos a hacer es mantenerlo durante un par de semanas en un lugar donde no le dé el sol tan directo, porque como está recién plantado, pues ese estrés que tuvo la plantita pues tiene que recuperarse, ¿no? Así que hay que esperar entonces tenerlo en algo semisombra o sombra por un rato, y después ya podríamos pasarlo al sol y bueno, esperar a que saque sus nuevas ramas. Algo que les recomiendo, si cuando manejan plantas que tienen muchas espinas, pues es que utilicen guantes, porque si no, pues se pueden lastimar bastante. La verdad ya me ha pasado mucho que me pullo mucho, y esas pulladas de cítricos pues dejan un dolor bastante fuerte. La verdad no quiero esperar tanto, estoy bastante ansioso por compartirles este video y no quisiera esperar a que salgan las ramas nuevas y todo para después entonces compartirles el video. Así que lo que voy a hacer es que les voy a estar adelantando este video ahorita para no hacer un video tampoco tan largo, y después más adelante les compartiré otro video donde veamos la evolución de este arbolito de mandarina y también la evolución de los otros árboles que hice por medio de acodo aéreo, porque como vieron durante el video también les mostré varios otros acodos aéreos que hice de otras plantas frutales. Otra cosa importante que le quería mencionar es que la idea de hacer un acodo aéreo a árboles frutales es poder obtener árboles frutales que nos dé fruta mucho más rápido, porque por si no lo saben, los árboles frutales generalmente demoran mucho en dar frutos. Por lo general demoran más de 8 años en darnos frutos. Pero cuando lo hacemos por medio de acodo aéreo y le hacemos el acodo aéreo a un árbol que ya haya dado frutos, pues podemos obtener frutos del nuevo árbol en 1 año o tal vez 2 años, ¿no? Así que más que nada por eso es la idea de hacer pues los acodos aéreos. Ahora, si les cuento de este árbol de mandarina, en realidad este arbolito de mandarina lo saqué de un árbol que realmente no es un árbol que ha estado dando fruto. Yo lo he estado sacando más bien por... Bueno, ya se fue el camión. Bueno, lo que le estaba diciendo es que ese árbol de mandarina de donde obtuve este arbolito, este otro arbolito de mandarina, pues realmente no es un árbol que ha estado dando fruto, por lo que este árbol realmente en la maceta pues no me va a dar frutos tan rápido. Seguramente me va a dar frutos tan rápido como va a empezar a dar frutos el árbol de donde lo saqué, que tal vez puede tardar unos 3 años, porque ese árbol creo que ya tiene como 5 años. Así que puede que tarde como 3 años, pero bueno, tal vez con suerte me dé frutos antes, pero no lo sé. Pero lo que sí sé es que los otros acodos que hice, que les mostré durante el video, esos sí los obtuve de árboles productivos. Así que eso sí, muy probablemente me vayan a dar frutos en menos de 1 año o tal vez máximo 2 años. Así que ya les iré mostrando eso. Así que de este tema de los acodos aéreos, pues les voy a compartir pues 2 videos más. Uno donde veamos los avances de todos los acodos que hice y que les mostré en este video. Y después les voy a mostrar otro video que bueno, ya será cuando los árboles empiecen a dar frutos, en donde les muestre entonces los árboles pues dándome frutos. Así que bueno, espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.